Saludos, mis amigos y hermanos. No debemos invocar a los muertos. No debemos intentar decir, abuelito, tú que me cuidas, abuelito, ayúdame en esto, abuelita, ayúdame en esto, papá, mamá, ayúdame, ñaño, ayúdame. Porque no es que una persona muere y se vuelve omnipresente. No es así. La palabra de Dios es clara. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Después de esto, el juicio. En Eclesiastés, libro de Eclesiastés, quiero leerles aquí, mis hermanos. Fíjense, 9:5. Capítulo 9 de Eclesiastés, el verso 5. Dice el Señor en su palabra: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Aquí en el mundo ya no tienen que ver los muertos. Nada saben, nada. Una vez que una persona muere, ya nada sabe de lo de acá. No es que muere y ahora es un ser superdotado que anda vagando por el mundo viendo hacer el bien. No, es una persona que ha muerto y está para el juicio de Dios. Muere y el juicio de Dios le llega. Nada, no tiene nada que ver. De manera que cuando usted habla y cree que está hablando con su abuelito, con su abuelita, papá o mamá, está hablando con un demonio. Es los demonios, está invocando a los demonios. Eso es enseñanza escritural, la palabra de Dios. En Proverbios, capítulo 9 de Proverbios. Fíjense, verso 18. Dice, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. O sea, en el profundo, en la antesala del infierno, allí están los muertos, esperando el juicio de Dios. Es que Dios ya los enjuició en el tiempo. Pero, mi hermano, ¿no? Las personas que invocan, por favor, que invocan a los demonios, estas personas no están bien con el Señor. Pablo les dice a los hermanos en Éfeso, fíjense, capítulo 5 de la carta a los Efesios. Pablo les dice, capítulo 5, desde el verso 11 leo, dice el Señor en su palabra: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Reprender. Si tenemos un amigo, una amiga que lo hace en el amor de Cristo, si realmente amamos a Cristo y estimamos a esa persona, debemos ser luz para ella, guía para ella, y decirle, no está bien que invoques a tu abuelito. No está bien, a Dios no le agrada. Reprender esta. Dice, a las obras infructuosas de las tinieblas. Pablo dice, verso 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Invocan. ¿No? ¿Alguna vez? No. Usted vaya hoy al cementerio, solo pégase un paseo por allí y se va a dar cuenta que la gran cantidad de personas, a veces malos hijos o malos padres, malos nietos, van a la tumba de su papá, van a la tumba de su mamá, van a la tumba de su hermano o su hermana y empiezan porque tienen un cargo de conciencia. Trataron mal a sus padres, trataron mal a sus abuelitos, trataron mal a sus hermanos y ahora con cargo de conciencia van al cementerio y hablan con ellos. Ñaño, perdóname, ayúdame. No es así. No es así. Dice aquí, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mis hermanos, es que cuando se invocan a los muertos, se invocan a los demonios.
Y los demonios guían a la persona, controlan a la persona. Hay muchos que piensan que una persona endemoniada solamente es la que anda echando espuma por la boca. ¿Sí? Una persona endemoniada es la que se anda tirando al suelo. No, no, no. Los demonios controlan a aquellos que lo invocan. Controlan a aquellos que lo invocan. Y cuando controlan a aquellos que lo invocan, las obras de las personas que invocan demonios o a los muertos, las obras de ellos son perversas, ¿no? En Romanos capítulo 13, Romanos 13, quiero leerles aquí, mis hermanos, el verso 12. Romanos 13, 12. Dice así la palabra de Dios. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Desechemos las obras de las tinieblas. Acabamos de pasar lo que el mundo celebra como Halloween, la fiesta de los muertos. Y los creyentes llegan y dicen, no hay que ser legalistas. ¿Por qué vamos a ser legalistas? No, practiquemos también eso, practiquemos eso. Si eso no tiene nada de malo, es una fiesta. Bueno, si usted piensa así, siendo cristiano, algo malo está con la palabra de Dios. Porque, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Entonces aquellos cristianos no la desechan. Dice, participemos también porque no tiene nada de malo. Nada de malo. Por favor, son obras de las tinieblas que nosotros debemos reprender y no participar, sino desechar esas cosas. Sé que hay iglesias que dicen cristianas que los jóvenes tienen sus fiestas. Dice, pero nosotros tenemos buenos disfraces. El solo hecho de practicar, ¿no?, imitando al mundo, ya está mal. Ya está mal. Sí, dice, pero pastor, eso es legalismo. Legalismo es pensar que para el mundo está bien porque tú quieres en el Señor estar acorde con el mundo. ¿Por qué quieres estar acorde con el mundo? Porque quieres agradar al mundo. Quieres estar en la línea del mundo. El mundo te dice, ¿sabes qué te dice el mundo? Practícalo, que no hay nada de malo. Practícalo para que estés a la par, para que estés a la moda, a la onda, para que estés en la línea. Practícalo. Entonces, el mundo manda y obedeces. Porque en el mundo hacer eso es legal y hay que hacerlo. Hay que hacerlo para no estar, ¿no?, distanciados. Pero cuando llegas a Cristo y el Señor te dice que agrades a Cristo, ¿no?, es legalismo. Es legalismo. No, mis hermanos. Las obras infructuosas de las tinieblas se reprenden, se desechan, no se apoyan. No, no. Oh. Quien quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es su palabra, no la nuestra. En la segunda carta a los Tesalonicenses, quiero leerles aquí, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2. Leo desde el verso 9, hablando de Satanás. Dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Fíjense, los demonios o Satanás pueden hacer señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Para ser salvos. ¿No? Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron
en la injusticia. Miren, nos dice aquí la palabra de Dios que Satanás puede hacer milagros, señales, prodigios mentirosos, y que el Señor le permite que engañen con esos prodigios y señales. Sí, esos prodigios, la gente, mira lo que puede hacer esto, invocamos a esto, porque reitero, los demonios tienen poder, pero no son todopoderosos. Solo hay un Dios todopoderoso. Solo hay un Dios todopoderoso. Que los demonios pueden hacer señales. Dios se lo permite. Dice, para los que se pierden. ¿Sabe por qué? Porque estas personas disfrutan, se gozan en esas cosas. Se gozan en los horóscopos. Se gozan en aquello. Por ejemplo, hay justificación para el malcriado, para el grosero. Dicen, es que yo soy sanguíneo y exploto porque soy sanguíneo. Oh, yo soy colérico y exploto porque soy colérico. Y se escudan bajo esas cosas. No, soy colérico, soy sanguíneo porque soy acuario, porque soy libra, porque soy escorpión. Enseñanzas demoníacas. Van a leer el horóscopo. Dice, oye, leí el horóscopo y lo que me dijo allí me pasó. Así hablan. ¿Saben? Los demonios pueden hacer eso. Y Dios lo permite. Dice, verso 10, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Se pierden, ¿no? Invocando demonios. Estas personas pueden tener una cruz aquí, un crucifijo. Pueden estar tatuados con la cruz. Invocan a Jesús, invocan. Pero hermanos, en la fe son los frutos. Y el fruto de su vida es que invocan a los demonios. Invocan a los demonios. Leen horóscopos. ¿No? Consultan a divinos. Consultan a agoreros. Todo eso hacen. Se van a hacer leer la mano, aunque se dicen cristianos. Todas estas obras son de las tinieblas y hay que reprender estas obras. Sí, el creyente no puede permanecer pasivo ante estas cosas. El creyente debe ser firme contra estas cosas. Porque mis hermanos y hermanas, ¿no? Decir que papá, mamá, ayúdame, abuelo, abuela, ayúdame, nada que ver. La Biblia es muy clara. En primera carta a Timoteo, capítulo 2 de la primera carta a Timoteo. Leo aquí. Primera Timoteo 2, verso 5. Fíjense. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Si usted necesita ayuda, está pasando por momentos difíciles, no se acerque y diga, papá, mamá, ayúdame desde el cielo. No. Solo hay un poder que en este mundo va a ayudarlo, va a ayudarla. Jesucristo, Jesucristo. Él sí venció la muerte, se levantó entre los muertos y Él sí puede cambiar una situación, pero antes de cambiar esa situación, Dios quiere cambiar su vida. No invoque a los muertos, no invoque a sus familiares, no los invoque porque los que vendrán a escucharlo serán los demonios. Pero solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El mismo Señor nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Un solo mediador. Y en Hechos, capítulo 4 del libro de los Hechos, leo aquí el verso 12. Hechos 4:12, dice el Señor en su palabra. Y en ningún otro, escúcheme bien, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si su abuelito, su abuelita, papá, mamá recibieron a Cristo en su corazón, están en la presencia de Dios, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Pero si ellos, al igual que usted, invocaban a los muertos, no están en la presencia de Dios. Pero lo más claro
Ellos no escuchan oraciones. Los muertos no escuchan oraciones. Los muertos no huelen flores. Simple. Es enseñanza de la palabra de Dios. No se enoje conmigo. Lo dice la palabra del Señor. En ningún otro hay salvación. Jesús sí lo escucha. Sí, Él sí lo escucha. Porque Él es Dios. Y Él es omnipresente. Él puede escuchar millones de billones de billones de oraciones. Porque Él es Dios. Su papá, su mamá, su abuelito, su ñaña, no. Dios sí escucha. Y escúcheme bien. Hable con Él. Dígale, Señor, perdóname por invocar a los muertos. Pídele perdón. Abra su corazón y diga, Señor, perdóname. Ayúdame, Señor. Cuéntele su situación. Cuéntele su problema. Pero antes, pídele perdón. Arrepiéntase de todo lo que ha hecho. Y dígale, Señor, ven a mi corazón. Ayúdame. Jesucristo dice en su palabra, el que a mí viene, yo no le echo fuera. No invoque a los muertos, invoque a los vivos. Y el vivo de los que viven es Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Invoque a Jesús. Pídele perdón y cuéntele sus problemas. Va a ver la diferencia. Hágalo con sinceridad. Porque como lo digo y lo dice la palabra de Dios, el que a Él va, Él no le echa fuera. Cristo nunca rechaza a aquel que lo invoca y se acerca con sinceridad. Hágalo, amigo. Hágalo, amiga. Hágalo en el amor de Cristo. No invoque más a los muertos, porque invocará a los demonios. Invoque a Jesús, a quienes los demonios temen y tiemblan, porque Él es el Todopoderoso que los venció en la cruz, y es el Todopoderoso que en su corazón quiere morar para vencer el mal y para que usted tenga una nueva vida. Sí, amigo, invoque a Jesús, invoque al Señor, humíllese delante de Él, cuénteselo todo, y en su presencia usted tendrá su nueva vida, que solo Cristo da. Hágalo y va a ver. No porque yo se lo estoy diciendo. Usted va a constatar, porque ahora tendrá a Cristo en su corazón. Que el Señor los bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.